En el marco de este foro de CEPAL sobre migración, la Organización Internacional para las Migraciones publicó su más reciente reporte de migrantes desaparecidos en el Caribe, que alcanzó una cifra récord en 2022, 321 personas, en comparación a los 180 de 2021. En primicia, La Voz de América habló con el director de la OIM, Antonio Vitorino, acerca de este reporte. Lo más impresionante es que el 51% de los muertos no han sido identificados. No sabemos quién son, dónde vienen. Y por eso no podemos comunicar a las familias que sus entes queridos han fallecido en la trayectoria migratoria. Y eso es muy penible desde el punto de vista humano. La cumbre de la CEPAL busca mejorar la calidad de las estadísticas sobre flujos migratorios. Son datos valiosos para informar al público frente a discursos que en ocasiones fomentan desinformación y pueden tener un impacto social y político, explicó a La Voz de América John Wilmot, director de la División de Población de la ONU. A medida que se supera la pandemia de COVID-19, los flujos migratorios se han ido reactivando, indicó Stefano Escarpeta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, para quien mejorar el proceso de movilidad y la integración de las personas es fundamental. El director de la OIM aseguró que es fundamental tener en cuenta las proyecciones migratorias para establecer estrategias y políticas migratorias que puedan ayudar a enfrentar la movilidad humana en el mundo. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para Telearuba. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue enfático al referirse a la situación de Nicaragua durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Además de denunciar la situación de los derechos humanos, el mandatario demandó elecciones justas y para ello se mostró anuente a liderar un diálogo en el país centroamericano. Nicaragua no fue receptiva con la propuesta de Chile. El canciller Denis Moncada, quien asistió a la cumbre de la CELAC ante la ausencia del presidente Daniel Ortega, defendió que su país es una democracia y reiteró que es víctima de injerencia de Europa y Estados Unidos. La mayoría de países latinoamericanos han respaldado las resoluciones de la Organización de Estados Americanos que demandan la liberación de los más de 200 presos políticos y la realización de elecciones democráticas. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Telearuba. Revirtiendo su resistencia de larga data, la administración Biden anunció este miércoles que enviará 31 tanques M1 Abrams a Ucrania, en lo que es un paso importante para armar a Kiev en sus esfuerzos por recuperar territorios ocupados por Rusia. No es una amenaza ofensiva para Rusia. No hay amenaza ofensiva para Rusia. Si las tropas rusas regresaran a Rusia, allí estarán donde pertenecen. Esta guerra terminaría hoy. Se necesitarán meses para entregar los Abrams y entrenar los soldados ucranianos que lo usarán. El Pentágono había mostrado reservas sobre cómo Ucrania mantendría estos equipos, pero Estados Unidos llegó a la conclusión de que era necesario enviarlos y así dar la cobertura política que buscaban países como Alemania para enviar sus propios tanques. De hecho, este miércoles el canciller alemán Olaf Scholz anunció que su país enviará 14 tanques Leopard 2 a Ucrania y permitirá que otras naciones envíen los suyos propios, cediendo a semanas de presión nacional e internacional. Si bien las promesas hasta ahora están muy por debajo de los 300 tanques que Ucrania asegura que necesita para marcar la diferencia contra las fuerzas rusas, el anuncio de Alemania inmediatamente llevó también a funcionarios de Finlandia y otros países a decir que buscarían enviar tanques a Ucrania. Es una decisión destinada a desbloquear una ola de ayuda más fuerte por parte de Occidente en preparación para una esperada escalada de combates entre Ucrania y Rusia durante esta primavera. Moscú dijo que el envío de estos tanques es un plan desastroso y que no cambiará el destino del conflicto. Sin embargo, marca un paso significativo en el suministro de armas cada vez más pesadas de los aliados occidentales a Kiev. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.